bien, bueno, les damos la bienvenida a la clase de histopatología. El tema que toca abordar hoy es el tema de necrosis. Entonces, bueno, para empezar a ver este tema de necrosis, vamos a empezar a ver las laminillas. La primera laminilla que vamos a ver es la laminilla número 65 y está tenida con la tinción de HE. El órgano de esta laminilla es un hígado y por lo tanto vamos a dar una pequeña repasada de lo que es la histología normal del hígado. El hígado se divide en lobulillos, que depende de la especie, serán más evidentes o menos evidentes. Sin embargo, esta es la estructura normal, ¿no? En el centro del lobulillo podemos ver una vena central y a la periferia del lobulillo podemos observar el espacio porta o la tríada hepática. Este lobulillo, bueno, aquí lo vemos con una tinción tricrómica, donde vemos la vena central y en los extremos, ¿no?, tejido conectivo delimitándolo y el espacio porta, ¿no? Si vemos el espacio porta tiene en general tres estructuras que se pueden observar claramente, que son la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Todo esto flanqueado por tejido conectivo y en algunas ocasiones, como en este caso, podemos ver un vaso linfático. Sin embargo, generalmente no es tan fácil observar. En el centro del lobulillo confluyen todos los sinusoides hepáticos, donde vemos los hepatocitos, estos sinusoides que son capilares, fenestrados, y confluyen todos estos cordones de hepatocitos. Entonces confluyen en la vena central. Y como observamos, igual los hepatocitos son células bastante grandes de forma poliédrica, con núcleo de cara abierta. Están estos espacios entre estos cordones de hepatocitos que son los sinusoides, donde podemos observar normalmente eritrocitos. Por ahí tenemos también señalados en las flechas los macrófagos del hígado, que les llamamos células de Kupffer. Entonces, bueno, vamos a pasar a revisar nuestro corte histológico. Podemos observar aquí que tenemos un corte histológico que vamos a ir revisando poco a poco y vamos a ir, como siempre hacemos en nuestro corte histológico, vamos a ir revisando a lo largo de todo nuestro corte, toda nuestra laminilla, para ir identificando, aunque ya les mencioné que este corte histológico es de hígado, pues bueno, vamos a empezar a revisarlo y vamos a empezar a identificar zonas y estructuras que nos ayuden a identificar el órgano, ¿no? Bueno, vemos que este órgano tiene alteraciones. Con 4X o este objetivo podemos observar que hay diferentes zonas, diferentes coloraciones que podemos observar, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un espacio porta, donde, ¿no?, encontramos la arteria, probablemente esta estructura de aquí sea vena, y encontramos los conductos biliares. Sin embargo, este espacio porta está alterado, ya que encontramos mucho tejido conectivo alrededor de él. Vamos a seguir revisando todo el corte, ¿no? Podemos revisar, encontramos aquí otro espacio porta donde encontramos, ¿no?, las arterias, las venas y los conductos biliares.
podemos también empezar a identificar algunas zonas de este corte para identificar, ¿no?, los lobulillos. Y aquí tenemos un poquito de lo que habíamos mencionado, ¿no? Este corte no se definen bien los lobulillos, sin embargo, podemos observar que tenemos un espacio porta de este lado, tenemos otro espacio porta grande de este lado. Sin embargo, vean, aquí hay una estructura vascular donde todos los cordones hepatocitos y los sinusoides hepáticos se dirigen hacia el centro, ¿no? Radialmente se dirigen hacia el centro y bueno, aquí estamos viendo la estructura general del lobulillo. Entonces, bueno, vamos a empezarlo a observar. Vamos a empezar a revisar estas zonas. Aquí tenemos otra zona de las que había mencionado. No vean cómo en la estructura vascular confluyen todos estos cordones de hepatocitos y todos estos sinusoides. Sin embargo, vemos, ¿no?, que ahí vemos que la laminilla está, el corte histológico está roto, y tiene algunos artefactos. Entonces, bueno, vamos a empezar a observar que hay unas zonas que parecen estar como más claras que otras. Esta es otra zona, ¿no?, donde vemos esta distribución de un espacio porta, el centro lobulillo. Otra zona aquí donde vemos el centro lobulillo. Pero bueno, desde aquí podemos observar que en algunas de estas zonas se ven más claras que otras. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente aumento para poder observar y revisar lo que está sucediendo en este corte de hígado. Lo que les había mencionado, ¿no?, anteriormente, donde vemos aquí este espacio porta y todos los cordones de hepatocitos y los sinusoides dirigidos a esta estructura vascular. Y esto también sucede en esta zona, que es otro lobulillo. Vean cómo confluyen todos estos sinusoides. De este lado también, sin embargo, ahí está un poco aplastado el corte y por efecto de corte no se alcanza a ver fácilmente la estructura vascular de la vena central. Sin embargo, podemos observar, ¿no? Pero bueno, desde aquí podemos empezar a ver que hay cambios y alteraciones en esto, ¿no? Ahí vemos un espacio porta y vemos cómo hay zonas que parecen estar más claras que otras. Esto es una de las cosas que les quería comentar, ¿no? Aquí tenemos un espacio porta, ahí vemos estructuras vasculares. Sin embargo, podemos observar que tenemos varios conductos biliares de diferentes tamaños, y esa es una alteración. Esto no es normal. Generalmente entre 1 y 2, con suerte 3 conductos biliares podemos encontrar en un espacio porta. Sin embargo, aquí vemos que hay demasiado, ¿no? Y al final de los diagnósticos vamos a mencionar qué es esta situación que estamos observando, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa que veamos, principalmente, pues bueno, son la estructura general de los hepatocitos. Y con esto vamos a pasar al siguiente aumento, donde vamos a observar estos hepatocitos. Generalmente, vean, podemos observar que estos hepatocitos no tienen una forma clásica o normal. Generalmente lo que podemos observar aquí es que básicamente estos hepatocitos los encontramos de forma redondeada.
lo había mencionado anteriormente, los hepatocitos generalmente tienen una forma poliédrica, ¿no? Y aquí estamos observando hepatocitos de forma redondeada, ¿no? Otra de las cosas que llaman la atención es que el citoplasma de estos hepatocitos se encuentra turbio, se encuentra con apariencia granular, con apariencia de vidrio esmerilado. Esta es una lesión que ya habíamos mencionado en clases anteriores, y esto estamos observando una tumefacción celular o una degeneración albuminosa. Vemos también que los núcleos de estos hepatocitos están hipercromáticos. No son de cara abierta como normalmente los observamos, sino se encuentran hipercromáticos. Algunos todavía de cara abierta, sin embargo hay unos que todavía no son cara cerrada, pero al menos se podría mencionar que son hipercromáticos. Si empezamos a movernos hacia el centro del lobulillo, donde veíamos estas zonas más claras, podemos observar algunas alteraciones importantes. Una de las alteraciones importantes que observamos es que podemos empezar a encontrar núcleos muy basófilos y pequeños. Muchos núcleos muy basófilos y pequeños. Por otro lado, vemos en algunas de estas células que el núcleo se encuentra fragmentado. Vemos que el núcleo está fragmentado. Y por otro lado, vemos que muchas de estas células no tienen núcleo. Todas estas células de aquí han perdido el núcleo. ¿Ok? Entonces, bueno, o tienen un núcleo como el que estamos viendo en esta célula, que se le llama un núcleo fantasma. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta zona estamos observando 3 de las evidencias nucleares de la necrosis, que se llaman pignosis, cariolisis y cariorrexis. Estas 3 evidencias de la necrosis celular se llaman pignosis, cariolisis y cariorrexis. La pignosis es esta concentración y disminución en el tamaño del núcleo, en el que se ve muy basófilo y pequeño, pignosis. Por otro lado, cuando vemos que el núcleo está fragmentado en varios pedazos, generalmente estos pedazos de tamaño heterogéneo, unos más grandes, otros más chicos, eso se llama cariorrexis. Y por otro lado, cuando las células han perdido completamente el núcleo o tienen un núcleo fantasma, como lo estamos observando aquí, eso se llama cariolisis. Entonces, bueno, estas zonas tienen 3 de las evidencias nucleares de la necrosis. No es siempre necesario ver las 3 evidencias para observar que estamos observando una zona de necrosis, para decir que estamos observando una zona de necrosis. Entonces, bueno, podemos observar que estas zonas más claras, pues son zonas que corresponden a zonas de necrosis. Entonces, bueno, ya que decidimos que estas son zonas de necrosis, ahora vamos a decidir o evidenciar el tipo de necrosis que estamos observando. Para determinar el tipo de necrosis que estamos observando, tenemos que ver el aspecto general de la necrosis.
¿no? Y lo que podemos observar en esta zona es que, a pesar de que toda esta zona, habíamos mencionado que tiene necrosis, toda esta zona, todavía podemos observar las estructuras generales de los sinusoides y de los cordones de Patocito. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que observamos una zona franca de necrosis, todavía podemos darnos cuenta qué órgano estamos observando. Si hacemos un acercamiento de esta zona, todavía podemos darnos cuenta que esto es un hígado, que estos son cordones de hepatocitos y los sinusoides hepáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que se está conservando la arquitectura del tejido. Vean, incluso ustedes pueden observar que a pesar de que esta es una zona de necrosis, podemos determinar que este es el centro del lobulillo y que probablemente aquí estaba la vena central. Probablemente. Y lo podemos observar en otros lobulillos. Entonces, estas zonas más claras, ¿no? Que prácticamente son eosinófilas pálidas, se alcanzan a ver todavía las estructuras generales del hígado. Vean que encontramos estas zonas y todavía podemos identificar el órgano. ¿Ok? ¿Sale? Probablemente vean aquí, encontramos un espacio porta que probablemente está sufriendo esta necrosis. Entonces, cuando observamos una necrosis donde podemos diferenciar el tejido que estamos observando, o sea, se conserva la arquitectura del tejido, estamos observando una necrosis de tipo coagulativo. Esta es una zona o estas diferentes zonas multifocales, estamos observando zonas de necrosis coagulativa. Quiero ser insistente en esto. Para determinar el tipo de necrosis tenemos que observar el aspecto de la necrosis. Y el aspecto de esta necrosis es que, bueno, se pierden, ¿no? Estos núcleos, hay las diferentes evidencias de necrosis, las evidencias nucleares de la necrosis, como son pignosis, cariolisis y cariorrexis. Pero otra de las cosas que observamos es que en la zona de necrosis todavía se conserva la arquitectura del tejido. Vean, aquí vemos algunos núcleos muy basófilos y pequeños que corresponden a núcleos en pignosis, células que no tienen núcleo, cariolisis, o células que tienen el núcleo fragmentado, cariorrexis. ¿Ok? Entonces, bueno. Sin embargo, podemos observar todavía la estructura y arquitectura general del tejido. Y esto es muy importante porque con esta evidencia, podemos diagnosticar el tipo de necrosis, que en este caso se trata de una necrosis de tipo coagulativo. Entonces, bueno, para integrar nuestro diagnóstico, vamos a ver el diagnóstico de nuestra laminilla. Entonces, bueno, tenemos que esta laminilla es la laminilla número 65. Habíamos dicho que era un hígado HE y los diagnósticos, tenemos que es una necrosis coagulativa multifocal de moderada a severa. Vemos que a lo largo del corte hay diversos focos de necrosis coagulativa. También mencionamos que había zonas también de degeneración albuminosa, ¿no? También zonas multifocales de
de generación albuminosa, sin embargo no son tan importantes y no son tantas como las zonas de necrosis. Por eso digo que pueden ser de leves a moderadas. Y otro de los diagnósticos que también mencioné es que había mucha cantidad de conductos biliares. Y cuando hay gran cantidad de conductos biliares, están sufriendo un trastorno adaptativo que se llama hiperplasia de conductos biliares. Generalmente esta hiperplasia de conductos biliares, que va de la mano con este aumento en la cantidad de tejido conectivo que habíamos visto en los espacios porta, o sea, tiene fibrosis. Generalmente esta hiperplasia de conductos biliares está relacionada con etiologías o con tóxicos de tipo crónico. Entonces, bueno, probablemente esto es lo que había estado sucediendo con este hígado. Igual la necrosis y la degeneración puede ser también relacionada a un tóxico. Sin embargo, bueno, también puede estar relacionada a hipoxia o una congestión muy severa y crónica. Cuando hay alguna falla cardíaca congestiva derecha, podemos también observar este tipo de necrosis que presenta el hígado. Sin embargo, bueno, como no tenemos más datos de esta laminilla, pues nos vamos a quedar con estos diagnósticos. Entonces, bueno. Muy bien. A continuación, la siguiente laminilla que vamos a observar es la laminilla número 26. Laminilla número 26, esta laminilla está teñida con la tinción de hematoxilina eosina y corresponde a un riñón. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco la histología normal del riñón, donde podemos observar que el riñón tiene, principalmente está dividido todo el parénquima del riñón en dos zonas, ¿no? La corteza, que tiene túbulos contorneados proximales, distales, colectores y glomérulos, delimitada generalmente por unas estructuras vasculares que se llaman arterias arciformes o arcuatas, y posteriormente tenemos lo que es la médula, donde podemos observar tubos colectores y porciones ascendentes, descendentes y transversas del asa de Henle. Entonces, bueno, esta es en general la estructura normal del riñón. Y bueno, si vemos la corteza, bueno, podemos observar estos túbulos contorneados proximales, distales y colectores. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no?, diferentes túbulos, vemos las estructuras de los glomérulos, que son realmente fáciles de identificar, son una estructura muy peculiar que nos ayuda a identificar el órgano. Entonces, bueno, ya con un acercamiento vemos que el glomérulo tiene una cápsula de Bowman, tiene un espacio de Bowman y el ovillo capilar. Este ovillo capilar es un capilar enredado, ¿no? Y entre el intersticio de este capilar enredado podemos encontrar, pues, el mesangio, donde encontramos podocitos, células mesangiales. Entonces, bueno, y vemos los túbulos, ¿no?, contorneados proximales, distales y colectores, ¿no? Este es un túbulo colector, este es un tubo colector, ¿no? Y estos son los túbulos contorneados, donde vemos que tienen un epitelio simple cuboide, de cuboide a cuboide bajo en el caso de los colectores. Entonces, bueno, observamos aquí, ¿no?, estas células de estos túbulos contorneados proximales, distales y colectores, ¿no?, que tienen una relación núcleo-citoplasma de 2:1, de 3:1, tienen núcleo de cara abierta. Bueno. Y cabe también mencionar que en la parte de la médula, pues bueno, podemos observar todos estos túbulos colectores, pero también podemos ver porciones ascendentes, descendentes y transversas de la asa de Henle, ¿no?, que la podemos encontrar de cuboide bajo a prácticamente aplanado, ¿no?, el tipo celular.
Ajá, entonces, bueno, para recordar un poquito lo que habíamos visto en clases anteriores y lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Vean, aquí observamos un corte donde estamos viendo principalmente túbulos con torneos proximales, ¿no? Por este borde de cepillo, ¿no? Vean la estructura general de estos túbulos con torneos proximales, ajá. Y en la figura B podemos observar, ajá, que estas células están aumentadas de tamaño, tienen un citoplasma, ajá, granular, grumoso, de vidrio esmerilado, están aumentadas de tamaño, redondeadas, ajá, con núcleos hipercromáticos. Ajá. Y bueno, estamos viendo aquí cambios degenerativos en los túbulos, ¿no? Y por otro lado, ajá, de lo que nos atañe hoy, la clase de hoy, que es necrosis, bueno, vamos a ver núcleos en pignosis o células que han perdido el núcleo, ¿no? O sea, cariolisis. Ajá, entonces, bueno, vamos a pasar a observar el corte histológico. Y aquí, bueno, vamos a empezar a recorrer el corte histológico para poder observar las estructuras que presenta este riñón, ¿no? Como se lo habíamos mencionado anteriormente, ajá, este es un riñón, ajá, teñido con H, ¿no? Pero bueno, vemos zonas, ajá, con 4X, ¿no? Con diferentes coloraciones, ajá. Vemos zonas eosinófilas claras, ajá. Zonas eosinófilas claras con, ajá, entremezcladas con zonas rojas, estructuras vasculares evidentes, y también encontramos zonas ligeramente basófilas. Entonces, bueno, vamos a observar cada una de estas, las distribuciones, ajá, de cómo están distribuidas en este corte. Ajá. Aquí estamos viendo principalmente la corteza, ¿no? Estamos viendo túbulos contorneados, proximales, distales y colectores, y estamos viendo los glomérulos. Ajá. Si nos acercamos más hacia abajo, que sería profundamente a la corteza, pues bueno, encontramos estas estructuras vasculares que les mencioné, ajá, y podemos empezar a observar en esta zona que ya no existen los glomérulos. Ya esta zona es una zona sin glomérulos, ajá, donde habíamos mencionado anteriormente, ajá, que correspondía a la médula del riñón, donde encontramos diferentes porciones de el asa de Henle. ¿Ok? Entonces, bueno, regresemos a la corteza de este órgano, ¿no? Y podemos observar aquí, ¿no? Podemos empezar a observar las alteraciones. Entonces, bueno, vamos a cambiar de objetivo para podernos acercar un poquito más y empezar a observar las alteraciones que presenta este riñón. Entonces, con el objetivo de 10X, ajá, podemos observar, ajá, esta zona, vean, que bueno, podemos determinar que todos estos que estamos observando son túbulos contorneados. Ajá. Ahí, aunque está muy alterado, podemos observar que esto es un glomérulo, igual que este. Sí, claro, está alterado, pero todavía podemos identificar las estructuras que formaban a este tejido. Vean, aquí vemos, ajá, todavía la sombra de los túbulos contorneados proximales y distales, así como todavía podemos ver que existen las estructuras que nos llaman la atención, que eran glomérulos. Entonces, bueno, ya que determinamos que esto
todavía conserva la arquitectura del tejido, vamos a pasar al siguiente aumento para empezar a revisar con detalle las estructuras que estamos observando. Aquí podemos observar que estas estructuras, que eran los túbulos contorneados proximales y distales, bueno, ya nos alcanzan a apreciar con mucho detalle las células. Sin embargo, bueno, vemos estas estructuras. Y principalmente lo que estamos observando aquí es que estas estructuras, estos túbulos contorneados proximales y distales, ya no tienen núcleos. Habíamos observado y habíamos dicho en la laminilla anterior que esto se llamaba cariolisis. Aparte de encontrar estos núcleos en cariolisis, si observamos muchas de las células de estos túbulos contorneados proximales y distales, vamos a notar que hay algunas de ellas que presentan algunos núcleos redondos, muy basófilos y disminuidos de tamaño. Esto en general quiere decir, o se llaman estos núcleos en pignosis. Entonces, bueno, repasando, ya habíamos encontrado que hay núcleos en pignosis, núcleos en cariolisis. Y por otro lado, también observamos al corte, igual en los glomérulos está sucediendo esto ahí. Los glomérulos tampoco tienen núcleos, tienen cariolisis, y algunos de estos glomérulos presentan estos núcleos en pignosis. Por otro lado, también observamos, si recorremos el corte, que bueno, hay gran cantidad de eritrocitos flanqueando esta zona. Ahorita, con menor aumento lo vamos a encontrar. Pero también vemos, muchos de estos, de estas células que también presentan núcleos fragmentados. Como anteriormente habíamos mencionado, aquí esta es una zona en donde encontramos gran cantidad de núcleos fragmentados. También podemos llegar a observar algún infiltrado de polimorfos nucleares neutrófilos. Sin embargo, vemos principalmente estos núcleos fragmentados, y como lo habíamos mencionado en la laminilla anterior, pues bueno, estos corresponden a núcleos en cariorrexis. Estos núcleos en cariorrexis también están presentes. Aquí vemos una zona donde también, como les mencioné anteriormente, hay un ligero infiltrado de polimorfos nucleares neutrófilos. Pero lo más importante que quiero que recuerden y que vean en esta laminilla es que a pesar de las diferentes zonas de color que vemos, hay unas zonas más eosinófilas claras, hay unas zonas más basófilas y hay unas zonas evidentemente rojas. En todas estas zonas está sucediendo el mismo trastorno. Encontramos estas evidencias nucleares de la necrosis, como son pignosis, cariolisis y cariorrexis. En este caso encontramos algunos. Aquí, vean, aquí encontramos un glomérulo. Encontramos toda esta zona de glomérulo donde encontramos núcleos en pignosis, túbulos alrededor de esto, presentando cariolisis y alguna que otra cariorrexis. Lo importante para recordar es que todas estas zonas
se está conservando la arquitectura del tejido. Todavía podemos ver sombras o figuras que nos recuerdan la estructura que observamos normalmente en el glomero. Estas zonas son más basófilas, donde encontramos más núcleos en Cariorrhexis. Las eosinófilas claras, encontramos núcleos en Cariolisis y zonas evidentemente rojas que corresponden a cambios vasculares, en este caso congestión y hemorragia. Si regresamos al objetivo de 4X, para revisar la distribución que tienen estas lesiones, podemos ver que en general es una lesión en una zona muy importante, bien definida, que está flanqueada a cada lado por estos cambios vasculares que les mencioné hace un momento, ¿no? Estos cambios que son tanto cambios de congestión como hemorragia. Vemos que esta zona está bien flanqueada por estos cambios vasculares. Y generalmente cuando encontramos una zona bien flanqueada de necrosis coagulativa, delimitada por estos cambios vasculares, generalmente estamos observando una zona de infarto. No atañe a esta clase hablar sobre infarto, pero para que ustedes hagan su apunte y recuerden para cuando toque la clase de infarto podamos identificar este tipo de estructura. Ya para terminar la laminilla y definir los diagnósticos, interpretar todos estos diagnósticos, me gustaría mostrarles que tal vez se hayan dado cuenta que hay algunas zonas donde encontramos un material negruzco, café pardo oscuro. Bueno, esto es un artefacto que mencionaremos en clases posteriores y se le denomina hematina. Generalmente es un artefacto que es resultado de alteraciones en el momento de la fijación de la laminilla. Cuando el fijador no está bien buferado, reacciona con el hierro presente en la hemoglobina de todos estos eritrocitos que estamos observando y precipita a este pigmento llamado hematina. No tiene valor diagnóstico, es un artefacto y se produce después de la muerte al animal en el proceso de fijación de la laminilla. Si podemos observar, donde lo vemos más evidente, pues general, es donde está relacionada a estos cambios vasculares, donde encontramos gran cantidad de eritrocitos, ¿no? Pero bueno, fíjense, vean, como en este vaso sanguíneo que está muy dilatado, pues encontramos algunos de estos pigmentos oscuros. Entonces, bueno, no tiene valor diagnóstico, pero vale la pena mencionarlo para que no se vaya a confundir posteriormente con otros materiales que podemos encontrar en los cortes histológicos. Muy bien, ya para darle final a esta laminilla, que es la laminilla número 26, bueno, vamos a emitir los diagnósticos correspondientes. Los diagnósticos correspondientes de esta laminilla, como observamos, es una necrosis coagulativa zonal severa. ¿Por qué decimos que es una necrosis coagulativa? Porque, bueno, habíamos observado que hay evidencias de nucleares de la necrosis, como habíamos mencionado, pignosis, cariolisis y cariorrhexis, y la zona en necrosis podemos todavía observar
y evidenciar qué órgano estamos observando. Por lo tanto, se ha conservado la arquitectura del tejido. Entonces, por eso decimos que es una necrosis coagulativa. Tiene las características que habíamos mencionado y es una zona bien delimitada de esta necrosis coagulativa que habíamos mencionado que era una zona de infarto, ¿no? Y bueno, como es una parte muy importante del órgano, una extensión bastante importante, pues bueno, la clasificamos como severa, necrosis coagulativa zonal severa. Flanqueando o alrededor de esta zona de necrosis podemos observar también degeneración albuminosa multifocal de leve a moderada. No es importante porque es muy poca, solo en las meras orillitas del corte. Otra de las cosas que mencionamos es que esta laminilla también presentaba una congestión multifocal severa y una hemorragia multifocal severa. Les mencioné cuando estábamos observando el corte que esta zona de necrosis está flanqueada o delimitada por estos cambios vasculares, ¿no? Y por eso esta zona de necrosis isquémica delimitada por cambios vasculares es lo que llamamos un infarto. No es parte de esta práctica, sin embargo, bueno, es bueno que ustedes vayan empezando a reconocer otras lesiones que vamos a ver posteriormente. Entonces, bueno, con estos diagnósticos damos por terminada esta laminilla. Y a continuación vamos a ver la siguiente laminilla, que es la laminilla número 11. Bueno, la siguiente laminilla que vamos a observar es la laminilla número 14. Esta laminilla número 14, la tinción en la que está coloreada es hematoxilina eosina y el órgano es el vaso. Vamos a repasar un poquito la que es la histología normal de vaso. Por lo tanto, vamos a observar que el vaso tiene principalmente dos zonas importantes. Una que le llaman la pulpa roja, que es toda esta que estoy señalando, y la pulpa blanca, que son estos linfonódulos que normalmente les conocen como centros germinativos, es lo que se le llama la pulpa blanca. La pulpa roja como tal son senos venosos, donde encontramos un gran acúmulo de eritrocitos, ¿no? Esa es la razón por la que se le llama pulpa roja, porque macroscópicamente se ve roja. Y por el otro lado, la pulpa blanca son estos nódulos linfoides o linfonódulos o centros germinativas, donde son estructuras linfoides características de los órganos linfoides, en este caso órgano linfoide secundario que es el vaso. Entonces, bueno, ¿qué peculiaridades histológicas tiene el vaso? Es que, bueno, en el centro de estos linfonódulos o centros germinativos, podemos encontrar una arteriola central o linfonodular, ¿no? Esta característica es una única del vaso. Por otro lado, otra de las características que podemos observar de vaso es que generalmente el vaso podemos encontrar un pigmento que en todos los demás órganos es anormal, pero en el vaso se considera anormal, que es la hemosiderina. Generalmente el vaso tiene hemosiderosis porque una de las funciones es eliminar los eritrocitos viejos. Por lo tanto, estos eritrocitos viejos, al procesarse el grupo M, el hierro del grupo M se empieza a almacenar como esta hemosiderina. Entonces, comúnmente normal encontrar la hemosiderosis en vaso. Otra de las características histológicas que tiene el vaso es que presenta una cápsula y trabéculas que se introducen en el parénquima del tejido, y estas trabéculas son de músculo liso.
Podemos observar las trabéculas de músculo liso que entran al parénquima, ¿no? Aquí podemos observar todo lo que es la pulpa roja que les había mencionado, y estos centros germinativos o linfonódulos que corresponden a la pulpa blanca y que en algunas ocasiones se puede observar. Aquí por efecto de corte se ven 2 o 3. Sin embargo, generalmente es una arteriola central o linfonodular, ¿no? Característica importante del vaso para diferenciarlo de otros órganos linfoides. Bueno, vamos a pasar a observar la laminilla. Vamos a hacer un recorrido a lo largo con objetivo de 4X para recorrer a lo largo de toda la laminilla y observar las diferentes alteraciones que podemos encontrar. Por otro lado, también vamos a hacer este recorrido para buscar e identificar las estructuras histológicas normales de este tejido. Entonces, bueno, vamos a recorrerlo. Ahí vemos toda esta zona que es la pulpa roja. Ahí vemos algunos centros germinativos, que son estos acúmulos. Vamos a seguir buscando a ver si encontramos más. Encontramos también las trabéculas que les había mencionado anteriormente, que son estas trabéculas de tejido muscular, que se proyectan hacia el parénquima del tejido. Entonces, por otro lado, veamos, aquí podemos observar una de las estructuras linfoides que les había mencionado con anterioridad, que corresponde a estos centros germinativos o linfonódulos, y en este también podemos observar que presenta esta arteriola central o linfonodular, que bueno, en muchas ocasiones está en el centro, pero por efectos de corte no se observa siempre en el centro, ¿no? Como lo estamos viendo en este punto, ¿no? Entonces, bueno, esta arteriola linfonodular pues es característica de el vaso. Entonces, bueno, por ahí vemos otros vasos sanguíneos. Y otra de las cosas que les mencioné, es que el vaso normalmente tiene esta pigmentación, este material amarillo, pardo, dorado, que lo podemos encontrar tanto granular fino como dentro de células, que corresponde a la hemosiderina. Esta hemosiderina, habíamos mencionado que, bueno, se considera normal en el vaso por la función que tiene, ¿no? Entonces, bueno, ya que vimos más de cerca, vean, aquí encontramos otro linfonódulo que, que tiene su arteriola central o linfonodular. Ok, bueno, regresemos al objetivo de 4X para empezar a revisar otras zonas del corte, ¿no? Y aquí vemos una zona que nos llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, ahí están otros linfonódulos, la pulpa roja, algunos artefactos que tiene esta laminilla, ¿no? Vemos que esta zona es un artefacto donde el corte se plegó y sobre sí mismo está roto y plegado sobre sí mismo. Sin embargo, podemos encontrar aquí una zona que nos llama la atención. Fíjense, es una zona eosinófila clara en la que, si nos acercamos con el siguiente objetivo, vamos a ver que en esta zona no podemos identificar
células o estructuras. Se ha perdido completamente la arquitectura del tejido y tiene un aspecto homogéneo o relativamente homogéneo. Tiene por ahí, encontramos algunas puntilleo muy fino que le da este aspecto basófilo en algunas de estas zonas. Esto es una zona de necrosis. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a determinar. Flanqueando esta zona de necrosis, podemos observar que esta zona de necrosis está delimitada por una cápsula de tejido conectivo. Aquí se empieza a ver un poco las fibras de esta cápsula que están delimitando la zona de necrosis. Aquí vemos un poquito más estas fibras de la cápsula de la zona de necrosis, que vemos que es una zona encapsulada. Bueno, vamos a revisar a ver si encontramos otras zonas que correspondan a este aspecto. Y por aquí vemos otra. Es una zona mucho más grande, mucho más evidente. Vean cómo el centro de esta zona está ligeramente eosinófilo claro y está roto en el centro. Y alrededor de esta zona podemos observar que hay una coloración más basófila rodeando a toda esta zona de pérdida de la arquitectura celular, tisular. Igual que la zona anterior, si la observamos con otro aumento, vamos a observar que también está delimitada por fibras de tejido conectivo. O sea, se está formando una cápsula alrededor de esta zona de necrosis. Vamos a verla un poquito más de cerca con el objetivo de 40X. Y vamos a ver, vean, esta es la zona que habíamos mencionado, esta zona, ¿no?, de aspecto relativamente homogéneo, eosinófila clara, que corresponde a esta zona. En el límite de esta zona de necrosis, podemos ver algunas figuras celulares que ya habíamos mencionado, ¿no? Podemos ver algunos núcleos en pignosis, algunos núcleos en cariorrexis, y como tal, una zona de pedazos de célula y detritos celulares. Esta coloración basófila puede corresponder a varias cosas. Una de las primeras puede corresponder tal vez al agente etiológico, que pueden estar relacionadas bacterias. También puede corresponder a sales de calcio, que normalmente se empiezan a depositar en una zona de necrosis, y también corresponden a detritos celulares, o sea, pedazos de células que murieron y se rompieron. Y alrededor de esta zona podemos observar que hay un infiltrado de tipo inflamatorio. Generalmente este tipo de necrosis
El infiltrado inflamatorio que podemos llegar a observar es de tipo de polimorfonucleares neutrófilos, que son todas estas células que estamos observando aquí, que corresponden a polimorfonucleares neutrófilos. Sin embargo, bueno, también encontramos macrófagos, ¿ah? Probablemente también hay algunos linfocitos, pero bueno, vean estas células de aquí, las voy a tratar de poner en el centro para hacerlas más evidentes. Estas células corresponden a polimorfonucleares neutrófilos. Aquí hay detritos celulares, núcleos en cariorrexis, en pignosis, y vemos estos polimorfonucleares neutrófilos. Ven, aquí tenemos uno en banda, aquí tenemos otros dos con lobulaciones, otros dos con lobulaciones, ajá. Y también, bueno, encontramos macrófagos, por ahí uno que otro linfocito, y también fibrocitos y fibroblastos, ¿ok? Que están formando, como les mencioné anteriormente, la cápsula de tejido conectivo que rodea esta lesión. Entonces, bueno, ya que observamos bien esta lesión y estas características que tiene este tipo de lesión, podemos determinar el tipo de necrosis que estamos observando. Las necrosis, dos de las necrosis donde se pierde la arquitectura del tejido son la necrosis licuefactiva y la necrosis gaseosa. Principalmente lo que define la presentación o el tipo de necrosis que se desarrolla es el agente etiológico. Sin embargo, para diagnosticar este tipo de necrosis, una de las cosas que tenemos que observar o voltear a ver es el aspecto de la zona de necrosis, ¿no? Toda esta zona que habíamos mencionado que se veía como una zona de pérdida de la arquitectura con un aspecto medianamente homogéneo, a eso se le llama necrosis licuefactiva. Las etiologías que comúnmente se relacionan con este tipo de necrosis, pues son bacterias piógenas como son Staphylococcus aureus, Streptococcus piógenes, Arcanobacterium piógenes, Corynebacterium piógenes. Esas son etiologías que comúnmente se relacionan con la presentación de este tipo de necrosis. Lo más importante que ustedes tienen que tomar en cuenta para diagnosticar este tipo de necrosis es que vean la zona de necrosis y vean que es relativamente homogénea. Algunas veces se llega ligeramente a calcificar, por lo que encontramos algunas veces coloraciones basófilas correspondientes, en este caso aquí, a sales de calcio, pero también probablemente a acúmulos de colonias bacterianas, así como detritos celulares. Como macroscópicamente esta necrosis la podemos observar y ver como si fuera una crema, pues en muchas ocasiones el centro de esta zona de necrosis se pierde al procesar el tejido y por eso el centro de esta zona se ve roto o no existe. Podemos recorrer otras zonas de la laminilla para observar que también encontramos otros focos más pequeños, de estas zonas, ¿no? Algunas veces estos focos están
ligeramente más calcificados. Entonces vemos que hay varios focos que presentan estas zonas de necrosis. Vamos a acercarnos un poquito a este para ver cuál es el infiltrado que está rodeando a esta zona. Y como se les mencioné anteriormente, en muchas ocasiones no es una regla, pero los polimorfos nucleares neutrófilos se involucran en la presentación de esta necrosis. Sin embargo, lo más importante para ustedes para identificar esta zona de necrosis es que vean la zona de necrosis donde no pueden identificar qué órgano estamos observando porque se ha perdido la arquitectura y es relativamente homogénea. Ajá. Puede estar ligeramente calcificada, pero en general podemos decir que es relativamente homogénea a comparación de la otra necrosis donde se pierde la arquitectura, que es la necrosis caseosa. Más adelante en la clase podremos observar y comparar estos dos tipos de necrosis para que quede más claro lo que estamos observando. Entonces, bueno, ya vimos en los diferentes aumentos que encontramos estas zonas de pérdida de arquitectura flanqueadas o rodeadas por tejido conectivo, formando esta cápsula de tejido conectivo que rodea a esta zona de necrosis, por lo que estas zonas de necrosis cuando están encapsuladas se le denominan o se le conoce como abscesos. Estos son abscesos licuefactivos. Entonces, bueno. Muy bien, y para terminar el diagnóstico de esta laminilla, podemos observar o decir que la laminilla número 14, que corresponde a vaso, el diagnóstico que observamos es una necrosis de tipo licuefactiva. Habíamos dicho que había varios focos de esta zona de necrosis, que es una distribución multifocal, y como los focos son bastante importantes y ocupan gran cantidad del tejido, pues la damos como una necrosis severa. Entonces, bueno, este es el diagnóstico de esta laminilla: necrosis licuefactiva multifocal severa. Les quiero presentar algunas imágenes para que quede un poquito más claro este aspecto que habíamos mencionado de esta necrosis. Vean, aquí podemos observar en esta imagen que igual habíamos visto, ¿no? Esta es una zona donde se pierde la arquitectura del tejido. Ustedes no lo ven, pero bueno, yo les platico. Esto es un corte de pulmón, y bueno, toda esta zona pues no podemos identificar el órgano, por lo tanto se ha perdido la arquitectura del tejido, ¿no? Esta zona, como les digo, algunas veces podemos encontrar algunas material basófilo que podría corresponder a calcio, podrían corresponder a detritos celulares, ¿no? Alrededor de esta zona, igual que la anterior que vimos en la laminilla, hay una cápsula de tejido conectivo muy importante, ¿no? Un infiltrado inflamatorio, también bastante importante. Y vean cómo esta zona de necrosis, ¿no? Algunas veces podemos encontrarla ligeramente calcificada, pero vean cómo esta zona es relativamente homogénea. Si nos acercamos al centro de esta necrosis, podemos observar que es de aspecto homogéneo. Ligeramente granular, como les digo, tiene algunos depósitos de calcio, que es común en las necrosis. Los depósitos de calcio
Sin embargo, en general podemos decir que la zona de necrosis es homogénea. ¿Ah? Y generalmente alrededor de esta zona de necrosis, pues podemos encontrar este infiltrado inflamatorio correspondiente a neutrófilos, ¿no? Polimorfos nucleares neutrófilos, ¿no? Esta es otra zona, es otra fotografía del mismo corte donde encontramos esta infiltración de neutrófilos. ¿Ah? Hay algunos macrófagos por ahí, pero principalmente de neutrófilos, ¿no? Lo vamos a ver cuando observemos ya las laminillas y toque la clase de inflamación, vamos a determinar qué tipo de inflamación es donde se involucran estas células inflamatorias. Pero por ahora solo se las quiero mostrar para que empiecen a ensayar o ver o identificar células inflamatorias que a lo largo del curso los vamos a enseñar a identificar. ¿Ok? Entonces, bueno. Para pasar a la última laminilla de la clase, que es la laminilla número 11, igual teñida con la tinción de HE, y corresponde a un linfonodo. Los linfonodos también, como el vaso, son estructuras o órganos linfoides secundarios. Y tienen una estructura histológica similar. En esta fotografía de aquí podemos ver, ¿no?, la estructura o la histología normal de un vaso, donde habíamos visto que la pulpa roja, correspondiente a estos senos venosos, o sinusoides esplénicos, las, las cápsulas, bueno, las trabéculas, la cápsula y las trabéculas de tejido muscular, ¿no? Como les dije, que proyectaban dentro del parénquima del vaso. Y por otro lado, bueno, los centros germinativos o linfonódulos, y en algunos de ellos se observa alcanzar a ver la arteriola central o linfonodular. Aquí la estamos observando. Aquí también se alcanza a observar. Por otro lado, el linfonodo tiene una estructura similar, también tiene estos linfonódulos o centros germinativos que, a diferencia del vaso, no presentan esta arteriola. Tiene una corteza, una zona paracortical y una médula que muchas veces los cortes no se alcanzan a observar, pero sí podemos ver que están estos linfonódulos o estos folículos linfoides. Y tanto en la médula como en parte de la paracorteza podemos ver que hay igual senos linfáticos. Llegan los vasos linfáticos en la cápsula. Podemos observar vasos sanguíneos y linfáticos en la cápsula. Y también podemos ver estos senos linfáticos. Entonces, bueno, relativamente parecidos, pero con sus diferencias histológicas importantes. Las trabéculas, que también se integran en el linfonodo, a diferencia del vaso, las trabéculas del linfonodo son de tejido conectivo. Entonces, como les mencioné, ¿no?, los centros germinativos, a diferencia del vaso, bueno, no tienen arteriola central o linfonodular. Aquí vemos igual esta corteza donde encontramos estos centros germinativos, ¿no? Y un poco de este lado estos sinusoides, estos senos linfáticos que son correspondientes a linfonodo. Muy bien, bueno, vamos a empezar a revisar este corte histológico, laminilla número 11, que corresponde a un linfonodo. Entonces, bueno, vamos a empezar a recorriendo toda la laminilla. Vean, aquí podemos observar algunas de las estructuras linfoides que les había mencionado anteriormente. Estos centros germinativos o linfonódulos podemos observarlos aquí
Aquí vemos un poco la parte paracortical, donde hay algunos de estos centros germinativos o linfonódulos, pero también encontramos algo de estos senos linfáticos. Entonces, bueno, podemos empezar a recorrer toda esta laminilla y vemos, vean, estas estructuras redondas que corresponden a estos linfonódulos o nódulos linfoides. Recorremos a lo largo de toda esta laminilla y bueno, vamos a encontrar o vamos a empezar a observar estas zonas donde, si lo observan, son zonas donde se pierde la arquitectura del tejido. Si nos acercamos o vemos esta zona en el centro, tiene, bueno, está rota ahí la laminilla, tiene algunos artefactos, sin embargo, vean, esta zona de aquí del centro, pues no podemos observar células o no podemos observar ninguna de las estructuras normales del linfonodo porque se ha perdido la arquitectura del tejido. Vean, aquí tenemos otra zona de estas que habíamos mencionado. Y empiecen a observar y empiecen a realizar su ejercicio de descripción, donde podemos mencionar que estas zonas de pérdida de arquitectura son zonas donde encontramos un puntilleo o un material granular basófilo. En algunas partes de estas zonas podemos encontrar este material basófilo granular. Vean, aquí se observa más evidente. Y otra de las cosas que podemos mencionar es que estas zonas, a diferencia de lo que vimos en la laminilla anterior, estas zonas no son homogéneas. El aspecto de estas zonas no es homogéneo, sino es heterogéneo granular. Ahorita hacemos un acercamiento para mencionar, sin embargo, quiero que vean que también, como en el corte anterior, pues hay diferentes focos en donde observamos estas zonas de necrosis con pérdida de la arquitectura y vamos a aumentar, hacer un acercamiento y vean el aspecto general que tiene este tipo de necrosis, pues es granular, heterogéneo, a diferencia de lo que habíamos mencionado en la laminilla anterior. Incluso una de las cosas que podemos observar de este tipo de necrosis es que vean, está cuarteado o roto, agrietado, que este es el aspecto que macroscópicamente se le llama caseinificado. Y vemos, a diferencia de lo que vimos en la necrosis anterior, es que aquí la acumulación de estas concreciones basófilas, que seguramente corresponden a sales de calcio, es más evidente en este tipo de necrosis que en las anteriores. Sin embargo, bueno, en todas las necrosis se deposita este material, pero vean cómo en este caso, en este tipo de necrosis, la acumulación de calcio es más evidente, vean. Pero vean el aspecto de la necrosis. Es muy importante para determinar el tipo de necrosis el aspecto de esta necrosis.
como se los mencioné anteriormente, es heterogénea, granular, agrietada y con evidencias de acúmulos de mineral, en este caso sales, oxalatos y sulfatos de calcio. Pero si ustedes ven esta zona, ustedes no pueden determinar qué órgano es, porque se perdió la arquitectura del tejido y tiene un aspecto granular, heterogéneo, agrietado, caseinificado. Ya con este término pueden ustedes adivinar que estamos observando una zona de necrosis gaseosa. O estas zonas de necrosis gaseosa en este linfonodo. Vean cómo todas estas zonas tienen este aspecto muy compacto, agrietado y definitivamente no homogéneo. Algunas veces es difícil tomar una decisión de qué es homogéneo y qué es heterogéneo, pero bueno, aquí es muy evidente. Aunado a esto, generalmente, como se los mencioné en la laminilla anterior, el infiltrado inflamatorio que acompaña normalmente a este tipo de necrosis es un infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso. A lo largo que vaya avanzando el curso vamos a empezar a entender más este tipo de términos. Sin embargo, bueno, para fines de esta clase podemos observar que este infiltrado inflamatorio tiene una célula muy peculiar que hace muy fácil identificarlo. Y esta célula que les menciono se llama célula gigante. Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos unas por aquí. Aquí hay unas. ¿Ok? Vean cómo está la zona de necrosis que habíamos mencionado. Y alrededor de estas zonas de necrosis, voy a acercarme un poco. Encontramos, les digo, un infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso. También estas zonas de necrosis evidentemente están flanqueadas o rodeadas por tejido conectivo, por una cápsula de tejido conectivo, o sea, también estos son abscesos, como los que habíamos mencionado en la laminilla anterior, ¿no? A diferencia de la laminilla anterior, que eran abscesos liquefactivos, pues bueno, estos son abscesos gaseosos. Hay esta cápsula de tejido conectivo, este infiltrado inflamatorio, donde podemos encontrar macrófagos, linfocitos, células epiteloides o epiteloideas, que ahí estamos viendo, observando algunas de ellas. Aquí tenemos macrófagos epiteloides, linfocitos, aquí vemos algunos fibrocitos y fibroblastos, macrófagos epiteloides, linfocitos, células plasmáticas, pero aquí vemos las células que les mencionaba, ¿no? Esta es una célula gigante, que es el resultado de la unión de estos macrófagos epiteloides, que tiene funciones específicas. Y es bastante evidente, bastante grandes, unas llegan a medir hasta 200 micras. Y vean, aquí al menos encontramos dos. Probablemente aquí se esté formando una,
Pero bueno, aquí están dos células gigantes evidentes. Que comúnmente este tipo de necrosis generalmente se acompaña con estos infiltrados inflamatorios granulomatosos. Sin embargo, no es una regla. Lo principal que tienen que ustedes utilizar para determinar el tipo de necrosis que estamos observando es el aspecto de la zona de necrosis, que la vemos aquí muy evidente, granular, heterogéneo, agrietado, caseinificado. Entonces, bueno, y en muchas ocasiones con acúmulos importantes de sales de calcio o este material granular basófilo, formando estas concreciones, que mencionaremos en prácticas posteriores. Entonces, bueno, incluso vean, desde 4X podemos llegar a evidenciar estas células gigantes. Vean, aquí está otra zona de esta necrosis. Y vean cómo entre estas dos zonas de necrosis se ve que están delimitadas por esta cápsula de tejido conectivo, o sea, son abscesos. Y bueno, también podemos observar aquí con 4X estas células gigantes que les mencionaba. Pero vean, las concreciones de calcio son muy importantes en este tipo de necrosis. Entonces, ya para terminar esta laminilla, podemos dar el diagnóstico de esta laminilla. En el caso de esta laminilla tenemos una necrosis gaseosa multifocal severa. Igual como la laminilla anterior, habíamos mencionado que esta necrosis gaseosa multifocal la podemos observar porque hay diversos o múltiples focos de diferentes tamaños. Y como compromete gran parte del órgano y es una lesión muy importante, pues bueno, la diagnosticamos como severa. Necrosis gaseosa multifocal severa. Ese es el diagnóstico, ¿no?, de esta laminilla. También quiero que vean otras imágenes correspondientes a también zonas de necrosis gaseosa, que en este caso vean son más calcificadas, más con estas con más concreciones de calcio que les había mencionado, incluso unas concreciones de calcio que les llaman cuerpos de Samoma, que vamos a mencionar en la próxima clase. Entonces, bueno, estas también son zonas de necrosis. Vean, también podemos observar, ¿no?, esta zona, vean, granular, heterogénea, muy calcificada, correspondiente a estas zonas de necrosis. Entonces, y alrededor de estas zonas de necrosis, pues bueno, podemos encontrar la cápsula, vean aquí fibrocitos, fibroblastos, colágena, la cápsula de tejido conectivo, el infiltrado inflamatorio granulomatoso, donde veamos células epiteloides, células gigantes, algunos linfocitos y demás. Que bueno, vamos a aprender a identificarlos cuando toque la clase de inflamación. Sin embargo, algunas veces en estas necrosis gaseosas podemos llegar a ver un infiltrado de polimorfonucleares. Esa es una de las razones por las que les dije que no es el infiltrado inflamatorio. Nos puede sugerir qué tipo de necrosis estamos viendo, pero no determina qué tipo de necrosis. Aquí estamos viendo una necrosis gaseosa, son las mismas fotos, es el mismo corte. La diferencia es que aquí podemos ver algunos polimorfos nucleares neutrófilos. Y este tipo de lesiones se llaman piogranulomas, que son zonas de necrosis gaseosa delimitadas con un infiltrado tanto granulomatoso como purulento
de polimorfos nucleares y por eso se llaman piogranulomas. Por eso mi insistencia en que el tipo de necrosis lo determina el aspecto general de la necrosis, no el infiltrado inflamatorio que la acompaña, ¿no? Vemos aquí, vean, aquí hay células epiteloides, la cápsula de tejido, células plasmáticas, macrófagos epiteloides, la zona de necrosis y polimorfos nucleares neutrófilos. Muchas gracias por su atención y hasta aquí ha llegado la práctica de hoy.